Saca esa cosa de mi sección. Estás ahuyentando a los clientes reales. La voz de Derek atravesó el restaurante de Rosie como una cuchilla. Tanya Harris, camarera negra, 8 horas de pie, $17 en propinas, levantó la vista del mostrador. Una niña en silla de ruedas acababa de entrar por la puerta. Solo, empapado. Ropa de diseño que cuesta más que el alquiler mensual de Tanya, pero un rostro ahuecado por el hambre. Pómulos como filos de cuchillo, ojos que habían olvidado lo que significaba la seguridad. Señor, es solo una niña. Una niña con una silla de ruedas de $3,000 que me bloquea el pasillo. Derek se burló. O hace su pedido en 30 segundos o se va. No dirijo una organización benéfica para discapacitados. La niña se estremeció. La mandíbula de Tanya se tensó. En la cabina de la esquina, detrás de un periódico arrugado, un hombre con un abrigo de cachemira dejó de respirar. Jonathan Whitmore, multimillonario, padre. Había pasado 3 semanas y gastado $2 millones buscando a su hija. Ella estaba sentada a 15 pies de distancia. Hambriento, Derek caminó pesadamente hacia la cocina, sus zapatos lustrados haciendo clic contra el linóleo agrietado, murmurando algo sobre casos de asistencia social y personas que no pertenecen allí. Tanya se quedó congelada detrás del mostrador, con sus ojos cansados fijos en la chica en la silla de ruedas. El niño agarró el menú plastificado con sus nudillos blancos, nudillos pálidos como huesos contra las imágenes descoloridas de hamburguesas y papas fritas. Ella estaba temblando, no por la fría lluvia que goteaba de su ropa de diseño, sino por algo más profundo. Miedo. El tipo de miedo que se esconde en tu pecho y hace allí un hogar permanente. 17 pesos. Eso era todo lo que Tanya había ganado en 8 horas de sonreír a los clientes que la miraban como si fuera invisible. 8 horas de sí, señor, y enseguida, señora. Y fingió que no se dio cuenta cuando contaron el cambio 2 veces después de que ella lo tocó. El alquiler vencía el viernes. 400 pesos. Le faltaban 83 años. Y ahora tenía exactamente $17 a su nombre. 17 pesos entre ella y la calle. Entre ella y convertirse en otra estadística, otra mujer negra que no pudo lograrlo, que no pudo mantener la cabeza fuera del agua, que no pudo salir adelante por sí sola con recursos que nunca le habían dado. Pero esta niña, algo en esos ojos hundidos, algo en la forma en que sus delgados hombros se curvaban hacia adentro como si estuviera tratando de hacerse más pequeña, como si estuviera tratando de desaparecer. Tanya conocía esa postura. Ella misma lo había usado en alguna ocasión. En hogares de acogida donde no la querían, en refugios colectivos donde aprendió a dormir con un ojo abierto, en un mundo que le había dicho una y otra vez que ella no importaba. Caminó hacia la mesa de la niña lentamente, con cuidado, como si se acercara a un pájaro herido que podría volar ante cualquier movimiento repentino, o peor aún, que podría estar demasiado roto para volar. Hola, cariño. Su voz salió suave y cálida, la voz que ella hubiera deseado que alguien hubiera usado con ella cuando era joven. Estaba asustada y sola en un mundo al que no le importaba. ¿Estás esperando a alguien? La muchacha meneó la cabeza sin levantar la vista, con los ojos todavía fijos en el menú como si estuviera escrito en un idioma extranjero, todavía temblando. Una gota de agua de lluvia cayó de su cabello sobre la mesa. ¿Cómo te llamas? El silencio se prolongó entre ellos, las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, una de ellas parpadeaba con un ritmo irregular que coincidía con los latidos nerviosos del corazón de Tanya. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas como si quisiera abrirse paso. Luego, apenas un susurro, tan silencioso que Tanya tuvo que inclinarse para escuchar. Sophie, es un nombre bonito. Tanya se deslizó en la cabina frente a ella, ignorando la forma en que Derek la miraba fijamente desde el otro lado de la habitación. Sus ojos pequeños y brillantes prometían venganza. Yo soy Tanya. Escucha, Sophie, mi turno acaba de terminar y, honestamente, odio comer sola. Me siento solo, ¿sabes? ¿Qué tal si eliges lo que quieras de ese menú?
Cualquier cosa. Es mi invitación. La cabeza de Sophie se levantó de golpe por primera vez. Sus ojos, Dios, esos ojos, azules como un cielo de verano, pero nublados por un dolor que ningún niño de 12 años debería conocer jamás, se llenaron de lágrimas que se derramaron inmediatamente. No puedo pagarte, susurró, con la voz quebrada en cada palabra. No tengo dinero. No tengo nada. ¿Pedí dinero? Por un momento, ninguno de los dos se movió. El ruido del restaurante se convirtió en estática. El ruido de los platos en la cocina, el murmullo de las conversaciones nocturnas, el chisporroteo de algo friéndose en la parrilla de Earl. Solo dos desconocidos suspendidos en un momento que lo cambiaría todo. Entonces el labio inferior de Sophie tembló violentamente y volvió a mirar el menú como si fuera a morderla si lo miraba demasiado tiempo. No sé qué comprar. Ya ha pasado mucho tiempo desde que elegí algo. Ya que cualquiera me dejó elegir. Esa frase golpeó a Tanya como un puñetazo en el estómago. Ya que cualquiera me dejó elegir. Bueno, dijo Tanya, forzando a su voz a permanecer alegre incluso cuando su corazón se rompía. Para mí pareces una chica de panqueques. ¿Estoy en lo cierto? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro demacrado de Sophie, como el amanecer asomándose entre las nubes de tormenta. ¿Cómo lo supiste? Es necesario uno para conocer a otro. Las chicas de panqueques se reconocen entre sí. Tanya se giró y saludó a Earl detrás del mostrador. Un hombre negro y rudo de unos 60 años con antebrazos como troncos de árboles y ojos que habían visto demasiado del mundo como para sorprenderse por nada de ello. Arqueó una ceja poblada ante la escena que se desarrollaba, pero no dijo nada. Simplemente observó, evaluó, hizo sus propios cálculos. 2 órdenes de panqueques. Tanya gritó con voz firme, a pesar de que los $17 le quemaban la conciencia. Mantequilla extra, sirope extra y la sopa. Fideos con pollo, no los de lata, y queso a la plancha. Que quede extra crujiente, Earl. Como a mí me gusta. La ceja de Earl se alzó aún más. Esa era más comida de la que Tanya normalmente pedía en una semana. Más de lo que podía permitirse en un mes. Él conocía su situación, sabía del alquiler, de las facturas, del examen de enfermería que seguía reprobando, de los sueños que se le escapaban entre los dedos como agua, pero no dijo una palabra. Simplemente encendí la parrilla y comencé a cocinar. Sophie comía como quien no hubiera visto comida en días, quizás semanas. Al principio intentó ser educada, la memoria muscular de los modales que alguien le había inculcado en algún lugar de una vida anterior a ese momento. Pequeños bocados, servilleta en el regazo, masticando lentamente, diciendo por favor y gracias con una voz que apenas superaba un susurro, pero el hambre ganó. La necesidad primaria del cuerpo superó la cortesía entrenada de la mente. Los panqueques desaparecieron en minutos y el jarabe goteaba por su barbilla. La sopa se desvaneció en desesperados sorbos. El queso a la parrilla no tuvo ninguna oportunidad. Tanya la observó comer, con el corazón rompiéndose en pedazos cada vez más pequeños con cada bocado. ¿Quién te hizo esto, pequeña? ¿Quién te dejó sin comer? ¿Quién te destrozó? ¿Y por qué? Mi mamá solía hacer panqueques, dijo Sophie de repente entre bocado y bocado, con el jarabe brillando en sus labios. Todos los domingos por la mañana me dejaba ayudarla a darles la vuelta, aunque siempre hacía un desastre. Nos reíamos cuando se pegaban al techo. Su voz se fue apagando. La luz en sus ojos parpadeó y se apagó. Antes, ella se detenía. ¿Antes de qué, cariño? Sophie meneó la cabeza violentamente. Nada. Ya no importa. Nada de esto importa. Tanya no presionó. Había aprendido hacía mucho tiempo que el trauma habla cuando está listo. Ni cuando lo pides, ni cuando lo exiges, ni cuando lo necesitas. No puedes obligar a una flor a florecer. Solo puedes darle agua y sol y esperar. Así que hablaron de otras cosas. El libro favorito de Sophie, La telaraña de Carlota, que había leído 17 veces,
probablemente podía recitar de memoria. Su color favorito, el amarillo, como los girasoles, como el sol, como la esperanza. La forma en que le encantaba ir a la biblioteca con su madre, sentada en la sección infantil durante horas, perdida en mundos mejores que el suyo. Tanya también compartió que siempre reprobaba el examen de enfermería por 2 puntos. Tan cerca que podía saborearlo, tan lejos que bien podría estar en la luna. El sueño de ayudar a personas que cada año se sentían más alejadas. La forma en que los libros eran más baratos que la terapia, y a veces, igual de efectivos para mantener a raya la oscuridad. Sophie casi se rió de eso. Una verdadera risa. Oxidado por desuso pero genuino. Mi mamá solía decir lo mismo, exactamente eso. En la cabina de la esquina, escondido detrás de su periódico arrugado, Jonathan Whitmore no había movido un solo músculo. Su café se había enfriado hacía horas. El pastel intacto en su plato se había solidificado hasta convertirse en algo irreconocible. A él no le importó. No podría importarme. No podía apartar la mirada de la escena que se desarrollaba en el restaurante. 3 semanas. 3 semanas de investigadores privados que no dan resultados. 3 semanas de informes policiales que no llevaron a ninguna parte. 3 semanas de noches sin dormir mirando el dormitorio vacío de su hija. 3 semanas de oraciones desesperadas a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. 3 semanas imaginando lo peor. Su hija muerta en una zanja. Secuestrado por desconocidos. Vendido a algo indescriptible. Se fue para siempre. Y allí estaba ella, viva, comiendo panqueques, siendo alimentada por una camarera negra con un delantal manchado que claramente no podía pagar la comida que estaba comprando. Una mujer contando billetes arrugados y monedas sueltas, regalando todo lo que tenía por un niño que nunca conoció. Jonathan observó a Tanya entregarle sus propinas a Earl sin dudarlo un momento. Todos los 17 pesos, en su mayoría monedas individuales y dispersas. La observé mientras empujaba la porción más grande de todo hacia Sophie. La observé escuchar. Escuche atentamente mientras su hija hablaba de Elizabeth, su difunta esposa, la mujer que él había amado, la mujer a la que no había logrado proteger, la hija a la que le había fallado aún peor. Las lágrimas corrían por el rostro de Jonathan, ocultas detrás del periódico. Él los limpió con el dorso de la mano, pero siguieron saliendo. No pararía, no quería parar. ¿Quién es esta mujer? ¿Este extraño? Esta camarera, esta don nadie, al menos para los brutales estándares del mundo. Ningún título elegante en su pared, ninguna conexión potente en su teléfono, ninguna red de seguridad bajo sus pies. Ella no tenía nada. Absolutamente nada. Y todo eso se lo regalaba a un niño que lo necesitaba aún más. El apartamento de Tanya era pequeño. Muy pequeño. Un estudio que probablemente había sido un armario de almacenamiento en una vida pasada con una cocina en la que apenas cabía una persona y una puerta de baño que no cerraba bien. Pero estaba limpio, meticulosamente limpio. Libros por todas partes. Libros de texto de enfermería apilados en el suelo, novelas de la biblioteca en el alféizar de la ventana, una Biblia desgastada en la mesita de noche. La única decoración era una fotografía descolorida de una mujer que se parecía a Tanya, 20 años mayor y el doble de cansada. No es mucho, dijo Tanya, llevando a Sophie adentro. Pero es perfecto, susurró Sophie. Ella no estaba mirando el papel tapiz descascarado ni los muebles de segunda mano. Ella miraba los libros, el calor, la forma en que la lámpara proyecta sombras suaves en lugar de la dura luz fluorescente. Tienes tantos libros más barato que la terapia, sonrió Tanya. Y a veces mejor. Sophie casi se rió. Mi mamá también solía decir eso. Tanya preparó el sofá con su única manta de repuesto, una cosa fina que tenía desde la universidad, y calentó la última lata de sopa que tenía en su despensa. Ella le dio a Sophie la porción más grande, ni siquiera pensó en ello. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. Entonces Sophie se quedó dormida, exhausta, a salvo por primera vez en semanas.
Tanya no durmió. Ella se sentó en la silla junto a la ventana, observando a la niña respirar, preguntándose qué clase de monstruo dejaba que una niña pasara hambre. A las 3 de la mañana, Sophie gritó. Tanya estuvo a su lado en segundos. No cierres la puerta. Por favor, lo siento. Estaré bien. Por favor, no me encierres en la oscuridad. Sophie se revolvía, enredada en la manta, con los ojos cerrados y apretados ante las pesadillas que Tanya no podía ver. Sophie, Sophie, cariño, despierta. Estás a salvo. Estás a salvo. Pasaron 5 minutos hasta que los gritos cesaron y otros 10 hasta que dejaron de temblar. Cuando Sophie finalmente abrió los ojos, estaban vacíos, huecos, como si hubiera ido a algún lugar lejano y no hubiera regresado del todo. Ella no me deja comer, susurró Sophie. Dijo que era demasiado caro. Dijo que era una carga. Dijo que la hice quedar mal delante de sus amigos. La mandíbula de Tanya se tensó. ¿Quién, bebé? ¿Quién hizo esto? No mi papá. La voz de Sophie se quebró. Él no lo sabe. Él viaja todo el tiempo. Es ella, su nueva esposa. Victoria, el nombre flotaba en el aire como veneno. Ella me encierra en mi habitación cuando vienen invitados. Dice que le da vergüenza tener un inválido en la familia. A veces no me alimenta durante días. Ella dice, si se lo digo a mi papá, ella lo convencerá de que estoy mintiendo y él le creerá. Siempre le cree. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sophie. Hace 3 semanas, me encerró en un armario durante 2 días. No lo pude soportar más. Corrí. No sabía a dónde ir. Acabo de correr. Tanya la atrajo hacia sí y la abrazó fuerte. Ahora estás a salvo. ¿Me oyes? Estás a salvo y juntos encontraremos a tu papá. Sophie se aferró a ella como a un salvavidas. Promesa. Prometo. La mañana llegó demasiado rápido. El teléfono de Tanya vibró. 2 textos de Derek. Cubre el turno de Lisa hoy. Innegociable. No llegues tarde o estás despedido. Ella necesitaba esas horas desesperadamente, pero Sophie la necesitaba más. Se escuchó un golpe en la puerta. Tanya se tensó, luego se relajó cuando escuchó el gruñido familiar. Tanya, soy Brennan. El alquiler vence el viernes. No lo olvides. El señor Brennan, el propietario, nunca se perdía un recordatorio. No lo olvidaré. Tanya respondió con voz firme, aunque tenía el estómago revuelto. 400 pesos vencen en 3 días y no tengo nada. Miró a Sophie, todavía medio dormida en el sofá. Vale la pena, Sophie. Cariño, tengo que trabajar hoy. ¿Vienes conmigo? Los ojos de Sophie se abrieron de golpe. ¿Qué pasaría si Derek pudiera ir al infierno? Tanya sonrió. Deja que yo me preocupe por Derek. Sophie dudó. Luego, lentamente, ella le devolvió la sonrisa. Bueno. Cuando salieron del apartamento, ninguno de los dos notó la camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. Dentro, Jonathan Whitmore los vio irse. Había pasado la noche en su coche. No había dormido, no podía. Había oído a su hija gritar a través de las delgadas paredes. Escuchó las palabras Victoria y me encerró y no me alimentó. Sus manos temblaban de rabia, de culpa, de la devastadora comprensión de lo que había permitido que sucediera. Victoria, su esposa, la mujer a quien le había confiado la vida de su hija. La destruiré. Pero primero, necesitaba conocer a la mujer que había salvado a su hijo. La camarera negra con $17 y un corazón más grande que toda su fortuna. El restaurante de Rosie estaba completamente abarrotado a las 11 de la mañana. El sábado por la mañana significaba estudiantes universitarios con resaca, padres exhaustos con niños gritando y turistas perdidos que habían tomado un camino equivocado en algún lugar y terminaron en este rincón olvidado de Ohio. La prisa por el desayuno se había convertido en una avalancha de desayunos. Tanya se movió a través del caos controlado como una mujer poseída.
rellenando tazas de café antes de que los clientes pudieran pedirlo, tomando pedidos mientras equilibraba 3 platos, desviando las miradas venenosas de Derek con indiferencia practicada. Sus pies gritaron en protesta. Le dolía la espalda, pero seguía moviéndose, seguía sonriendo, se mantenía invisible. Sophie se sentó en la cabina de la esquina, la que tenía el asiento de vinilo roto y la pata de la mesa tambaleante, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Intentando ser invisible también se había vuelto buena en lo invisible durante los últimos 3 años. De esa manera era más seguro. Ella ayudó a doblar servilletas y a ordenar los menús, manteniéndose ocupada, siendo útil y manteniéndose alejada de los problemas. La forma en que Victoria la había entrenado. Earl la notó desde detrás del mostrador. Notó la forma en que sus delgadas manos se movían mecánicamente. Noté la forma en que ella se estremecía cada vez que Derek pasaba. Me di cuenta de todo. Le trajo un plato de huevos revueltos, tocino crujiente y tostadas con mantequilla sin que se lo pidiera. Simplemente lo deslicé sobre la mesa con un gruñido y una ceja levantada. No puedo tener niños delgados sentados en mi restaurante, se quejó sin mirarla a los ojos. Malo para el negocio. Come. Sophie lo miró. Este hombre brusco e intimidante, con manos como guantes de béisbol y un ceño fruncido que podría cortar la leche. Ella vio más allá de todo, vio la amabilidad que él estaba tratando de ocultar. Gracias, susurró. No me agradezcas. Solo come. Ella sonrió, una sonrisa real, la tercera en muchos días, y comió cada bocado. Derek observaba desde el otro lado de la habitación. Sus ojos pequeños y brillantes se entrecerraban hasta convertirse en 2 rendijas sospechosas. Pero la prisa del sábado era demasiado caótica como para que pudiera empezar a causar problemas. Demasiados testigos, demasiados clientes que podrían quejarse de que un gerente acosa a un niño discapacitado. Aún no. Pero su hora llegaría. Entonces sonó la puerta. Jonathan Whitmore entró. Parecía diferente a la noche anterior. Vaqueros en lugar de traje a medida. Gorra de béisbol calada hasta la frente. 3 días de barba incipiente en la mandíbula. Pero no había forma de ocultar la calidad de su ropa, el tipo de ropa informal que costaba más que la ropa formal de la mayoría de la gente. Y no había forma de ocultar su manera de comportarse. Como un hombre que era dueño de cualquier habitación en la que entraba, como un hombre que daba órdenes y no las recibía. Se sentó en la sección de Tanya, pidió café, negro, sin azúcar, y esperó. Sophie estaba de espaldas a la puerta, concentrada en doblar sus servilletas. Ella no lo vio entrar. No sintió sus ojos fijos en ella como un láser. Pero Tanya se dio cuenta. Ella se dio cuenta de todo. Así fue como sobrevivió. Ella vio cómo temblaban las manos del hombre cuando miró hacia la cabina de la esquina. Sus ojos brillaban con lágrimas y él seguía parpadeando. La forma en que todo su cuerpo se inclinaba hacia Sophie como una planta que se esfuerza hacia la luz del sol. Algo está pasando aquí. Algo grande. Entonces Sophie se giró para pedirle a Tanya más servilletas y se quedó paralizada. Durante un largo instante que pareció durar una eternidad, nadie se movió. El ruido del restaurante se convirtió en estática. El tiempo dejó de respirar. Los labios de Sophie se separaron. Su voz salió apenas un susurro, frágil como el vidrio hilado. Papá. Jonathan se levantó tan bruscamente que su taza de café se cayó, enviando un río marrón a través de la mesa. Él no se dio cuenta, no le importó. Sofía. Su voz se quebró al pronunciar su nombre, se hizo añicos en 1000 pedazos. Niña, estoy aquí. Te encontré. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. El rostro de Sophie se arrugó, no por miedo, sino por un alivio abrumador, por un amor desesperado e incrédulo. Y entonces ella se movió, girando hacia él tan rápido como sus delgados brazos podían empujarla. Su silla chirriaba frenéticamente contra el suelo. Y él corrió a su encuentro, cayendo de rodillas allí mismo en medio del restaurante,
atrayéndola hacia sus brazos tan fuerte que parecía que nunca la soltaría. Como si fuera a morir antes de dejarme ir. Papá, sollozó Sophie en su pecho, todo su cuerpo temblando. Te extrañé. Siento haberme escapado. No sabía cómo llamarte. Me quitó el teléfono y me asusté mucho. No, no, no. Jonathan también estaba llorando ahora. Abiertamente, sin vergüenza, en medio de un restaurante lleno de desconocidos. No te atrevas a disculparte. Nunca te disculpes. Esto es mi culpa. Todo ello. Debería haberlo visto. Debería haberlo sabido. Te fallé, Sophie. Te fallé completamente. Todo el restaurante quedó en absoluto silencio. Las camareras se quedaron congeladas a mitad de camino, con las cafeteras suspendidas en el aire. Los clientes bajaron sus tenedores y olvidaron la comida en sus platos. Incluso Derek permaneció inmóvil junto a la caja registradora, con su boca siempre burlona y abierta por la sorpresa. Tanya sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Ella no se molestó en limpiarlos. Esto es real. Este es un padre que realmente ama a su hija. Así es como se supone que debe ser una familia. Jonathan finalmente se apartó del abrazo, manteniendo una mano sobre el hombro de Sophie como si físicamente no pudiera soportar romper el contacto. Sus ojos enrojecidos recorrieron el restaurante hasta que encontraron a Tanya parada allí, con el bloc de pedidos todavía apretado en su mano y el delantal manchado con café y almíbar. Algo cambió en su expresión, reconocimiento, gratitud, algo casi parecido al asombro. Se puso de pie lentamente y caminó hacia ella, cada paso deliberado, medido, el andar de un hombre que estaba acostumbrado a comandar salas de juntas y doblegar la realidad a su voluntad, pero que acababa de ser humillado por algo que no podía comprar. «Eres tú», dijo. Su voz sonó áspera y hueca por la emoción. «La alimentaste anoche cuando no tenía nada. Cuando estaba sola y aterrorizada. Le diste todo lo que tenías». Tanya se movió incómoda bajo el peso de su mirada, bajo el peso de todos en el restaurante observando. Cualquiera habría dicho no. La voz de Jonathan era firme como una roca. Absoluto. No lo harían. Créeme, he visto cómo este mundo trata a personas como mi hija, como si fuera menos que humana, como si fuera una molestia, una carga a la que hay que manejar. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Pero no viste una silla de ruedas. No viste ninguna obligación. No viste ningún problema. La viste. Y entonces Jonathan Whitmore, multimillonario, director ejecutivo, propietario de empresas y edificios y más dinero del que la mayoría de la gente podría imaginar en toda su vida, inclinó la cabeza ante una camarera negra con un delantal manchado. «Gracias», susurró. «Gracias por salvar a mi hijo cuando yo no pude». El comensal permaneció en absoluto silencio. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Se podían oír los latidos de los corazones. Se podía oír el mundo moviéndose sobre su eje. La cara de Derek se había vuelto del color de la leche vieja. Earl, detrás del mostrador, se secó las manos en su delantal y asintió lentamente, el mayor elogio que había dado a alguien en 20 años. Sophie se giró y agarró la mano de Tanya, uniéndolas a las tres. «Esta es ella, papá. Esta es Tanya. Ella fue quien me ayudó. Ella me dio comida y un lugar donde dormir, y prometió que no se iría, y no lo hizo. Ella se quedó». Jonathan miró sus manos unidas, el rostro de su hija, más brillante y vivo de lo que lo había visto en años, a ese extraño que había hecho lo que él no podía. «Entonces ella es familia», dijo en voz baja. «Empezando ahora mismo». Se sentaron en la cabina del fondo, Jonathan, Sophie y Tanya, mientras Earl traía comida que nadie había pedido y se negaba a aceptar cualquier forma de pago. «La cocina está cerrada», dijo secamente cuando Jonathan intentó entregarle un billete de $100. «Son sobras que de todas formas se habrían desperdiciado. Comer o no comer. Tú decides». Nadie le creyó. Todos comieron. Sophie cogió la mano de su padre como si no la soltara jamás.
Sus finos dedos se entrelazaron con los de él, pero sus ojos se dirigían a Tanya cada pocos segundos, comprobando que seguía allí, asegurándose de que no se había esfumado como siempre parecían esfumarse las cosas buenas en el mundo de Sophie. Dime, dijo Jonathan en voz baja, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía tras sus ojos. Cuéntame todo lo que pasó desde el principio. No te olvides de nada. Sophie respiró hondo y temblorosa. Su mano libre encontró la de Tanya debajo de la mesa y la historia salió a borbotones. Mamá murió hace 3 años. El accidente de coche. Su voz tembló al pronunciar esas 2 últimas palabras. Tembló como si no las creyera del todo. 6 meses después del funeral, te casaste con Victoria. Al principio parecía tan agradable cuando estaba cerca. Dulce, atenta, siempre decía lo correcto. El rostro de Jonathan se tensó de culpa. Pero cuando viajabas, y viajabas todo el tiempo, papá, ya nunca estabas en casa. Ella cambió. Fue como ver cómo se le quitaba una máscara. Me llamó una carga. Dijo que era demasiado cara para mantenerla. Dijo que mi silla de ruedas la hacía quedar mal delante de sus elegantes amigos de la sociedad. La voz de Sophie se quebró. Empezó a encerrarme en mi habitación cada vez que llegaban invitados. Dijo que estaba mortificada. Su palabra mortificada por tener una lisiada en su familia perfecta. La palabra quedó suspendida en el aire como una bofetada, como una herida que no dejaba de sangrar. A veces no me daba de comer. Durante días. Dijo que si perdía peso, tal vez sería menos repugnante. Dijo que debería estar agradecida de que me dejara vivir en su casa. Me dijo que si alguna vez te decía algo, te convencería de que mentía. Que era mentalmente inestable. Que inventaba cosas para llamar la atención porque no podía aceptar que mi madre estuviera muerta. Sophie bajó la mirada. Y le creí. Creí que la elegirías a ella antes que a mí porque todos siempre la eligen a ella. Es hermosa, encantadora y perfecta, y yo solo estoy rota. Jonathan emitió un sonido como el de un animal herido. Una Sophie cruda, primitiva y angustiada. Hace 3 semanas, me encerró en un armario durante 2 días seguidos. Sin comida, sin agua, sin luz, solo oscuridad, paredes y mis propios gritos que nadie podía oír. Las manos de Sophie temblaban violentamente. Cuando finalmente abrió la puerta, dijo que yo misma me lo había buscado, que necesitaba aprender cuál era mi lugar. Lo supe entonces. Sabía que si no me iba, moriría en esa casa. Así que corrí. Yo no sabía a dónde iba. Solo sabía que cualquier lugar era mejor que allí. El silencio se apoderó de la mesa como ceniza tras una explosión. El rostro de Jonathan había pasado de pálido a rojo, a algo indescriptible. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Por qué?, dijo, con la voz apenas controlada, temblando por el esfuerzo de no gritar. ¿No me lo dijiste? Lo intenté. La voz de Sophie se alzó, las lágrimas brotaban frescas. Pero nunca estuviste allí. Nunca estuviste. Siempre estabas viajando, siempre trabajando, siempre demasiado ocupada salvando el mundo para darte cuenta de que tu propia hija se estaba muriendo. Y cuando estabas en casa, Victoria siempre era perfecta. Te hacía creer que todo era maravilloso. Hacía que todos creyeran que era una madrastra increíble y desinteresada mientras me mataba de hambre y me encerraba en la oscuridad. Sophie se interrumpió, sollozando demasiado fuerte para continuar. Jonathan la atrajo hacia sí, la abrazó contra su pecho. Sus propias lágrimas cayeron silenciosamente en su cabello. Lo siento, susurró una y otra vez como una oración de penitencia. Lo siento mucho. Debería haberlo visto. Debería haber estado allí. Te fallé, Sophie. Le fallé la memoria a tu madre. Fracasé en todo lo que importa. Se abrazaron durante un largo e interrumpido momento mientras el restaurante se movía a su alrededor, ajeno a todo. Entonces Jonathan miró a Tanya, con los ojos rojos pero claros, concentrados. Tú, dijo. Earl me contó lo que hiciste.
Tenías $17, lo que ganaste toda la noche, cada centavo que te habías ganado trabajando 8 horas, y lo gastaste todo en el hijo de un desconocido sin dudarlo, sin esperar nada a cambio. Tanya se removió en su asiento, profundamente incómoda con la intensidad de su atención. Tenía hambre. Sé lo que se siente tener hambre. Crecí con hambre. Lo sé. La mirada de Jonathan era penetrante, pero no cruel. Te hice investigar esta mañana, no para amenazarte. Nunca para eso. Para entender quién eres. Tanya se puso rígida. Sus muros se levantaron al instante. Saliste de la acogida a los 18 años sin nada más que la ropa que llevabas puesta, continuó Jonathan. Trabajaste en 3 empleos simultáneamente para terminar la preparatoria mientras tus compañeros se preocupaban por las fechas del baile de graduación. Te pagaste la universidad comunitaria una clase a la vez, pagando en efectivo, sin tomar ni una sola clase. Préstamo. Ahora estás estudiando para tu certificación de enfermería, suspendiendo por 2 puntos cada vez. Pero sigues intentándolo. Sigues presentándote. Sigues negándote a rendirte. Tanya apretó la mandíbula. ¿Tiene todo esto algún sentido? Sí. Jonathan se inclinó ligeramente hacia adelante. El punto es que tenías todas las razones del mundo para pasar de largo junto a mi hija anoche. Todas las razones para proteger lo poco que tienes. Todas las razones para ser amargada, egoísta y dura, porque Dios sabe que este mundo solo te ha dado razones para hacer todas esas cosas. Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran. Pero no pasaste de largo. Te sentaste. La alimentaste. La llevaste a tu pequeño apartamento. La mantuviste a salvo cuando nadie más lo hizo. Bajó la voz. Tengo $4.500 millones, señorita Harris. Gasté 2 millones en 3 semanas buscando a Sophie. Contraté a los mejores investigadores privados que el dinero podía comprar. ¿Y sabes quién la encontró realmente? ¿Quién la salvó realmente? Tanya no dijo nada. Una camarera negra con $17 y un corazón más grande que todo mi patrimonio neto. Sophie apretó la mano de Tanya. Duro bajo la mesa. Jonathan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una chequera encuadernada en cuero. Quiero hacerle un cheque, por la cantidad que quiera. 100,000, 1 millón. Diga el precio. Tanya negó con la cabeza antes de que él terminara la frase. No. Jonathan parpadeó. Disculpe. Dije que no. La voz de Tanya era de hierro. No ayudé a Sophie por dinero. No lo hice por una recompensa ni por un soborno ni nada de esto. Lo hice porque tenía hambre, miedo y estaba sola, y yo podía hacer algo al respecto. Eso es todo. Esa es la razón. No quiero su cheque. Durante un largo rato, Jonathan la miró fijamente. Luego, lentamente, una sonrisa genuina se extendió por su rostro exhausto. Realmente es algo especial, señorita Harris. Tanya, solo Tanya. Está bien, Tanya. Entonces déjeme ayudar de otras maneras. Su alquiler vence el viernes. Ya lo pagué esta mañana, con 6 meses de antelación. No negociable. Tanya abrió la boca para protestar. Y necesito su ayuda, Jonathan. Continuó, aplastando su objeción. Sophie confía en ti. Después de todo lo que hizo Victoria, mi hija ya no confía fácilmente. Pero confía en ti. Necesito reunir pruebas, construir un caso legal, poner a Sophie a salvo para siempre. Podría llevar unos días, tal vez más, y necesito a alguien con ella que no sea yo, alguien que ella misma haya elegido. La miró directamente a los ojos, de igual a igual. ¿Te quedarás con nosotros? Ayúdame a ayudarla. Tanya miró a Sophie. Los ojos de la chica estaban muy abiertos, esperanzados, aterrorizados de oír un no. Apretaba la mano de Tanya con tanta fuerza que casi le dolía. Por favor, susurró Sophie. Sé que es mucho pedir, pero me siento segura contigo. Eres la primera persona en 3 años que me hizo sentir que no era solo un problema por resolver.
El corazón de Tanya se partió de golpe. De acuerdo, dijo en voz baja. Me quedo. El rostro de Sophie se iluminó como el amanecer. Pero al fondo, cerca de la puerta de la cocina, Derek observaba, escuchaba, grababa. Tenía el teléfono en la mano y le escribía un mensaje a alguien. No vas a creer quién está en mi restaurante ahora mismo. 3 días pasaron como un sueño reparador. Jonathan los trasladó a una suite de hotel de lujo. 2 habitaciones, servicio de habitaciones disponible las 24 horas, más metros cuadrados que todo el edificio de apartamentos de Tanya. Sophie tenía su propia cama por primera vez en semanas, sábanas limpias que olían a lavanda, mantas calentitas sin agujeros, comida cuando quisiera, refrigerios a medianoche, desayuno en la cama, todo lo que su corazón deseara. Empezó a sanar. De verdad. El color volvió a sus mejillas demacradas. Su risa se volvió más fácil, menos oxidada. Dejó de estremecerse ante sonidos repentinos, dejó de mirar por encima del hombro cada pocos minutos. Segundos. Tanya la ayudó con la tarea de recuperación. Sophie había faltado 3 semanas a la escuela mientras Sophie le hacía preguntas a Tanya sobre tarjetas de enfermería. Hicieron un juego. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en reposo para adultos? De 60 a 100 pulsaciones por minuto. Correcto. Sophie apretó el puño triunfalmente. Vas a arrasar en este examen. Puedo sentirlo. Jonathan los observaba desde la puerta, sintiendo que algo se aflojaba en su pecho. Esto es lo que Sophie necesitaba. Ni dinero, ni lujos, solo alguien que la viera de verdad. La tercera noche, Jonathan y Tanya se sentaron en el balcón mientras Sophie dormía plácidamente dentro. Mis abogados encontraron las pruebas, dijo Jonathan en voz baja, mirando las luces de la ciudad. El viejo teléfono de Sophie tenía videos, testimonios del personal, registros médicos que mostraban desnutrición sistemática. Bien. Hay más. Están investigando el accidente de Elizabeth. Las líneas de freno. Hay inconsistencias. Quizás no haya sido un accidente en absoluto. A Tanya se le encogió el estómago. ¿Crees que Victoria asesinó a tu esposa? Creo que Victoria quería dinero, estatus y acceso. Y creo que mi esposa estaba en su camino. Su teléfono vibró. Apareció el nombre de Victoria. Él respondió por el altavoz. Cariño. Su voz era como la seda envuelta alrededor de una navaja. He oído que encontraste a nuestra pequeña fugitiva. ¡Qué maravilla! Tráela a casa, donde pertenece. Sophie nunca volverá a poner un pie en tu casa. Victoria rió fría, cruel y confiada. ¿Crees que puedes pelear conmigo, Jonathan? ¿No sabes de lo que soy capaz? Entonces muéstramelo. Con alegría. Y esa pequeña camarera negra con la que has estado jugando a la caridad. Ella se arrepentirá profundamente de haber conocido a tu hija. Hacer clic. La sangre de Tanya se convirtió en hielo. Jonathan la miró seriamente. Ella sabe acerca de ti ahora. Lo lamento. Esto se volvió muy peligroso. El golpe se produjo a las 7 de la mañana en punto. Jonathan abrió la puerta de la suite, esperando el servicio de habitaciones. En lugar de ello, una mujer vestida con un severo traje gris se encontraba flanqueada por 2 agentes de policía uniformados. Su rostro estaba cuidadosamente vacío, profesional, frío. Señor Whitmore, soy Margaret Patterson, Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido un informe urgente de que usted está reteniendo a una menor contra los deseos explícitos de sus tutores legales. El rostro de Jonathan se endureció hasta convertirse en piedra. Sophie es mi hija biológica. Tengo todo el derecho. Según los registros estatales, la señora Victoria Whitmore tiene la tutela legal exclusiva. Usted firmó el poder notarial hace 2 años. Margaret levantó un documento oficial. Hasta que un tribunal de familia dictamine lo contrario, la señora Whitmore tiene la custodia total. Eso es una locura. Victoria ha estado abusando de ella durante años. Si tiene inquietudes,
Preséntelas ante el Tribunal de Familia durante el horario comercial. Mientras tanto, estamos legalmente obligados a devolver a Sophie a su tutor registrado. Desde el interior de la suite se escuchó un grito espeluznante. No, no voy a regresar. Ella me lastima. Ella no me alimenta. Por favor. Tanya apareció en la puerta, colocándose físicamente entre Sophie y los oficiales. No puedes llevarte a este niño. Ella ha sido abusada sistemáticamente, señora. Los ojos de Margaret recorrieron a Tanya con un desprecio manifiesto. Y tú eres exactamente alguien a quien realmente le importa este niño. ¿Sois familia? ¿Un profesional autorizado? ¿Alguien con capacidad legal para actuar? Entonces me hago a un lado inmediatamente o serás arrestado por obstrucción. Los oficiales avanzaron con las manos en las armas. Tanya no se movió. Sophie la agarró del brazo desesperadamente. Tanya, por favor no dejes que me lleven. Lo prometiste. El corazón de Tanya se rompió en 1.000.000 de pedazos. Lo prometí. Prometí que la mantendría a salvo. Pero había policías con armas, documentos legales con sellos oficiales, un sistema diseñado para aplastar a la gente. Exactamente igual que ella, Sophie. Escúchame. Tanya se arrodilló y agarró las manos temblorosas de la niña. Tu papá va a arreglar esto. Te encontraré. Esto no ha terminado. ¿Promesa? Prometo. Lo juro por mi vida. Se la llevaron. Tanya vio a Sophie desaparecer en el ascensor, su rostro aterrorizado visible a través de las puertas que se cerraban hasta el último segundo. Jonathan estaba de pie junto a ella, temblando con una furia apenas contenida. Patterson. La voz de Tanya sonaba extraña y distante. Esa mujer, Margaret Patterson. ¿Y qué pasa con ella? Sophie me dijo que el apellido de soltera de Victoria era Harley y que tiene una hermana llamada Margaret. Jonathan se quedó completamente quieto. Margarita Patterson. Margaret Harley. Tanya se giró para mirarlo. Esa trabajadora del CPS es la hermana de Victoria. Todo el color desapareció del rostro de Jonathan. Es un trabajo interno. Sophie nunca tuvo una oportunidad. 4 horas después, el mundo de Tanya se derrumbó por completo. Regresó al restaurante para recoger sus pertenencias. Derek estaba esperando en la entrada, sonriendo. Detrás de él, la policía. Es ella, anunció Derek alegremente. La mujer que secuestró a la niña Whitmore y trató de extorsionar a la familia para pedir un rescate. Tanya se quedó congelada. ¿De qué estás hablando? Tanya Harris, estás arrestada por conspiración para cometer secuestro y extorsión. Yo no secuestré a nadie. Su padre. Usted tiene derecho a permanecer en silencio. La esposaron allí mismo en el estacionamiento frente a clientes y compañeros de trabajo que la conocían desde hacía años. Personas que observaban con los ojos muy abiertos y no hacían absolutamente nada. Earl salió corriendo. Esto está mal. Ella no hizo nada. Fui testigo de todo. Señor, retroceda o usted también será arrestado. Llama a Jonathan Whitmore, dijo Tanya mientras la empujaban dentro del coche patrulla. Cuéntale lo que pasó. A través de la ventana, vio a Derek saludando burlonamente mientras el auto se alejaba. Victoria le pagó. Todo esto estaba planeado desde el principio. La celda estaba fría, hormigón gris, luces parpadeantes, olor a desesperación. Tanya se sentó en el banco de metal, mirando la pared. Secuestro, extorsión, 20 años si es declarada culpable. Ella pensó en Sophie. ¿Victoria le estaba haciendo daño en este momento? Ella pensó que su sueño de ser enfermera se había esfumado. Pensó en su madre muerta cuando Tanya tenía 6 años. El desfile de hogares de acogida, años de no ser nadie, de no importarle a nadie. Finalmente hice una diferencia. Y esto es lo que obtengo. Ella quería llorar, pero no lo hizo. Recordó el rostro de Sophie, sus ojos esperanzados, su frágil confianza. Se lo prometí. Tanya enderezó la columna. Saldré y la traeré a casa. Apareció el guardia. Harris,
Visitante. Jonathan entró con el rostro tenso por la furia controlada. Te voy a sacar de aquí. Los cargos son inventados. Tenemos pruebas. Victoria contrató a un hacker para plantar textos falsos en su teléfono. A Derek le pagaron para presentar informes falsos. Lo tenemos grabado admitiendo todo. Tanya parpadeó. ¿Cómo? Earl. Resulta que tu amigo cocinero es un exoficial de policía. 15 años en la fuerza, obligado a dimitir por denunciar la corrupción. Todavía tiene contactos que se mueven rápido cuando él llama. Earl era policía. Uno de los buenos. Jonathan se sentó frente a ella. Él cree en ti. Yo también. Sophie también. ¿Cómo está ella? La mandíbula de Jonathan se tensó. Victoria la tiene, pero la evidencia que hemos reunido es abrumadora. Mañana audiencia de custodia de emergencia. Necesito estar allí. Por eso estoy aquí. Sophie necesita ver tu cara cuando testifique. Tanya asintió. Sácame de aquí. Terminemos con esto. El apartamento de Earl parecía el sueño febril de un detective. Papeles por todas partes. Fotografías unidas mediante cuerdas de colores sobre un enorme tablero de corcho. Tazas de café esparcidas por todas partes. Una computadora portátil maltratada que ejecuta múltiples búsquedas. Jonathan y Tanya llegaron a medianoche. Siéntate, se quejó Earl sin levantar la vista. Tenemos trabajo que hacer. Tanya se quedó mirando esta versión transformada del cocinero brusco que creía conocer. Conde, no tenías por qué hacer todo esto. Sí, lo hice. Finalmente la miró a los ojos. Pasé 15 años viendo cómo el sistema destruía a buenas personas. Me despidieron por intentar detenerlo. Cuando te vi con esa niñita dándole todo lo que tenías, supe que valía la pena luchar por ti. Presionó una tecla. Apareció un video en la pantalla. Derek en un bar hablando con alguien fuera de cámara. La mujer de Whitmore me pagó 5,000. Lo único que tuve que hacer fue una llamada telefónica. Dijo que la camarera secuestró al niño y exigió un rescate. Dinero fácil. ¿No te pareció mal eso? Derek se rió. Un sonido feo. Esa chica negra pensaba que era algo especial, ayudando a la gente rica. Alguien necesitaba ponerla nuevamente en su lugar. El estómago de Tanya se revolvió de rabia. Eso te deja completamente libre de sospechas, dijo Earl. Pero hay más. Sacó los registros financieros. Victoria ha estado sacando dinero del fondo fiduciario de Sophie. Al principio, pequeñas cantidades, para ir probando las aguas. El año pasado, 500,000, y la cifra sigue acelerándose. Sophie tiene un fondo fiduciario. Jonathan asintió pesadamente. Elizabeth dejó 1.800 millones para Sophie. Si Sophie muere antes de los 18 años, el tutor hereda todo. El horror se hizo presente lentamente. Ella no solo estaba abusando de Sophie, dijo Tanya. Estaba tratando de matarla, llevarla al suicidio o provocar un accidente. Earl buscó los registros médicos. Sophie ha sido hospitalizada 3 veces en 2 años. Cataratas. Reacciones alérgicas. Cada vez que Victoria interpretaba el papel de madrastra devota. Y el accidente de Elizabeth, añadió Jonathan con voz hueca. Las líneas de freno fueron manipuladas. Victoria fue la última en conducir ese coche. Las piezas encajaron con terrible claridad. Victoria había asesinado a Elizabeth. Ella estaba matando metódicamente a Sophie y se habría salido con la suya en todo. Ya tenemos suficiente, dijo Earl con gravedad. Fraude financiero, intento de asesinato, abuso infantil, conspiración. ¿Qué pasa con Margaret Patterson? Earl sonrió, una sonrisa de lobo, y mostró otro video. El rostro de Sophie llenó la pantalla, filmado en secreto desde su silla de ruedas. La voz de Victoria: bienvenida a casa, Sophie. Esta vez no irás a ninguna parte. Luego Victoria al teléfono. Margaret, asegúrate de que la audiencia salga como queremos. Una vez que tenga la custodia permanente,
Dividimos el fondo fiduciario 50/50. La voz de Margaret. Considera lo hecho, hermana. Tanya se quedó mirando la pantalla, con lágrimas en los ojos. Sophie grabó esto. Ese chico ha estado reuniendo pruebas desde dentro. Teléfono escondido en su silla de ruedas. Nunca me rendí. Ella siguió luchando. Incluso cuando no podíamos alcanzarla, Jonathan permaneció de pie, irradiando furia y orgullo. Mañana, Tribunal de Familia. Terminamos esto para siempre. La sala del tribunal estaba abarrotada. La prensa llenó las últimas filas. La historia estalló de la noche a la mañana. La hija de un multimillonario es abusada por su madrastra. Camarera heroica enmarcada. Corrupción en el CPS. Las redes sociales estaban en llamas. Victoria estaba sentada a la mesa de los acusados, impecablemente vestida, una máscara perfecta de inocencia herida. Margaret Patterson estaba sentada detrás de ella, con cara de piedra. Sophie, delgada, pálida y temblorosa, fue conducida al interior del edificio por un oficial del tribunal. Cuando vio a Tanya, todo su rostro se transformó. «Tanya». Tanya sonrió entre lágrimas y articuló: «Estoy aquí. No me voy». Los hombros de Sophie se relajaron ligeramente. La jueza, una mujer negra mayor, de mirada penetrante y tolerancia cero para las tonterías, declaró abierto el procedimiento. Esta es una audiencia de custodia de emergencia. El señor Whitmore alega abuso severo por parte de la señora Victoria Whitmore. La señora Whitmore niega todas las acusaciones. Escuchemos las pruebas. El abogado de Jonathan intervino primero. Los videos de Sophie se reprodujeron en los monitores de la sala. Victoria la amenazaba, hablaba de sobornos con Margaret, planeaba robar el fondo fiduciario. La sala se quedó sin aliento. El abogado de Victoria objetó repetidamente, manipuló las pruebas, coaccionó los testimonios, pero las objeciones no prosperaron. Luego vinieron los registros financieros, los registros médicos, los testimonios del personal y finalmente, la bomba. El investigador de Jonathan subió al estrado. Examinamos el vehículo de la señora Elizabeth Whitmore. Las líneas de freno fueron manipuladas profesionalmente. Victoria Whitmore compró herramientas especializadas 2 semanas antes del accidente. Se reprodujeron imágenes de seguridad. Victoria comprando equipo para la línea de sujetadores, mirando directamente a la cámara, sonriendo. La sala estalló en cólera. La máscara de Victoria se quebró. Sophie levantó la mano. Su señoría, me gustaría decir algo. El juez consideró que el tribunal reconoce a Sophie Whitmore. El abogado de Victoria se levantó de un salto. La niña, claramente ha sido instruida. Siéntate. La voz del juez podría haber cortado el acero. Sophie, puedes hablar. Sophie se dirigió al centro de la sala. Sus manos temblaban violentamente. Miró a Tanya. Tanya asintió, con lágrimas corriendo. Puedes hacerlo. Sophie respiró hondo. Tengo más pruebas. Videos de los últimos 3 días. Lo grabé todo. Levantó el teléfono oculto. Los nuevos videos se reprodujeron. Victoria pensando que estaba sola con Sophie. Estúpida lisiada. ¿Creíste que tu padre podría salvarte? ¿Creíste que a esa camarera negra realmente le importaba? Nadie te quiere, Sophie. Deberías haber muerto en lugar de tu madre. Silencio sepulcral. Victoria se puso de pie de un salto. Eso es manipulación. Esa niña es una mentirosa. Orden. Pero Victoria seguía gritando. Esto es una conspiración. Mi esposo y esa camarera, ese don nadie. Los oficiales se acercaron con las esposas listas. La voz de Sophie cortó el caos como una cuchilla. Un video más de anoche. Victoria al teléfono. Margaret, una vez que tenga la custodia, el fondo fiduciario es nuestro. El mocoso no sobrevivirá el año. Me aseguraré de ello. Silencio absoluto. Margaret Patterson palideció como el papel.
Se levantó para huir. Oficiales, detengan a la señorita Patterson inmediatamente. El abogado de Victoria se sentó pesadamente. Se acabó. Señora Victoria Whitmore, queda despojada inmediatamente de todos sus derechos de tutela. Quedará en prisión preventiva mientras se investiga el abuso infantil, el fraude financiero y la conspiración para cometer asesinato. Victoria gritó, no pueden hacer esto. ¿Sabes quién soy? Sé exactamente quién eres. Baleif, quítala. Sacaron a Victoria esposada y todavía gritando. Margaret fue detenida junto a su hermana. Sophie estaba sentada en medio de la sala del tribunal, temblando. Jonathan corrió a su lado, pero Sophie solo tenía ojos para Tanya. Tanya. Tanya caminó hacia adelante y se arrodilló junto a la silla de ruedas de Sophie. Lo lograste, susurró. Eres una chica valiente e increíble. Te salvaste sola. Sophie meneó la cabeza con fuerza. Me salvé porque tú me salvaste primero. Aquella noche en el restaurante, cuando me diste de comer, cuando me llevaste a casa, cuando prometiste que nunca te rendirías, fue cuando supe que podía luchar porque finalmente alguien creyó que valía la pena luchar por mí. Tanya la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo. Jonathan se unió a ellos. Un multimillonario, una camarera y un niño se abrazan mientras las cámaras disparan. La familia no es sangre. Es quien aparece, quien se queda, quien lucha. Afuera, Jonathan se enfrentó a la pared de cámaras de prensa. Mi hija fue salvada hoy. Ni con mi dinero, ni con abogados. Fue salvada por una mujer llamada Tanya Harris, una camarera negra que tenía $17 a su nombre y dio cada centavo para alimentar a un niño hambriento que nunca había conocido. Miró a Tanya parada con Sophie. La amabilidad no es moneda corriente, pero revela quién es verdaderamente rico. Y en ese sentido, Tanya Harris es la persona más rica que he conocido. La multitud estalló en aplausos. Una semana después, la nueva casa de Jonathan ya no era una mansión. Era un hogar. 4 dormitorios, una cocina grande y cálida, un patio trasero que Sophie ya planeaba llenar de girasoles de un amarillo brillante. El favorito de mamá, explicó, mientras dibujaba diseños en servilletas. Amarillo por todas partes. Tanya estaba parada en la sala de estar, todavía sin poder creer que todo esto fuera real. ¿Querías hablar conmigo? Jonathan asintió. Por favor, siéntese. Ella se sentó. Él permaneció de pie, luciendo inusualmente nervioso. Quiero darte algo. Jonathan, ya te lo dije. Sé que no quieres dinero. Casi sonrió. Entonces no te voy a dar dinero. Estoy haciendo una inversión. Él le entregó un sobre. En el interior, una carta en papel grueso oficial. Escuela de Enfermería de la Universidad Estatal de Ohio, beca completa. Las manos de Tanya temblaban tanto que casi lo dejó caer. Hablé personalmente con el decano, le expliqué tu situación, tus puntuaciones, tu historia, tu carácter. Ella estuvo de acuerdo en que mereces esto, no caridad, sino reconocimiento de quien ya eres. Tanya no podía hablar, no podía respirar. Serás enfermera, Tanya. Vas a ayudar a miles de personas porque tú lo ganaste, no porque yo lo compré. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. No sé qué decir. Di que sí. Sophie irrumpió por la puerta. Ella había estado escuchando a escondidas desde el pasillo, sin engañar a nadie. Di que sí, Tanya. Por favor. Por favor. Por favor. Tanya se rió entre lágrimas. Sí. Bueno. Sí. Sophie vitoreó y se sentó directamente en los brazos de Tanya. Jonathan los observó. Su hija y esta mujer que se había convertido en familia únicamente por gracia y coraje. El sentimiento de vacío que había vivido en su pecho desde que Elizabeth murió finalmente comenzó a disminuir. Así es como se ve la curación. Earl llegó una hora después cargando 4 pasteles y quejándose del tráfico. No sabía si ustedes, los ricos, guardaban comida real en casa. Conde. Sophie lo abrazó con fuerza. ¿Viniste?
Por supuesto que vine. Alguien tiene que impedir que quemen la cocina. Se sentaron juntos alrededor de la mesa. Multimillonario, camarera, cocinero y niño, comiendo pastel, tomando café, riéndose de nada y de todo como una familia. Sophie sacó las tarjetas gastadas. Está bien, Tanya. Examen de enfermería en 2 semanas. Estamos empezando ahora. Tanya gimió dramáticamente. Eres un tirano. Vas a pasar. Lo sé. ¿Cómo estás tan seguro? Sophie sonrió, una sonrisa real, plena y brillante. Porque eres tú y nunca te rindes. Jonathan se reclinó y los observó, sonriendo. Por primera vez en 3 años, su casa se sentía como un hogar. 6 meses después, el auditorio estalló en un estruendoso aplauso. Tanya Harris caminó por el escenario para recibir su certificación de enfermería. Entre el público, Jonathan aplaudía y lloraba abiertamente. Earl fingiendo que no estaba emocionado. Sophie sosteniendo un cartel gigante hecho en casa. Te lo dije. Tanya se rió entre lágrimas. Había aprobado, se había graduado con honores, era la mejor de toda su clase, 17 pesos. Eso es lo que inició todo esto. Primer día en el hospital infantil. Tanya entró en la habitación de un paciente con su credencial reluciente. Tanya Harris, enfermera titulada. Una niña yacía en la cama, con una silla de ruedas a su lado, los ojos llenos de miedo, completamente sola. Muy parecido a Sophie. Tanya se sentó y sonrió cálidamente. Hola, cariño, soy Tanya. ¿Tienes hambre? La niña miró hacia arriba y la esperanza brilló en sus ojos. Te quedarás conmigo. Tanya tomó su pequeña mano suavemente. No me voy a ningún lado. Lo prometo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Comparte con alguien que necesite escuchar que la amabilidad todavía importa. Comenta a continuación. Cuando un extraño te mostró una amabilidad inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.